Teo, gracias. Teo, gracias. Muy buenas noches, queridos amigos, radioescuchas de esta emisora católica en Bolivia, Radio María. Estamos iniciando nuevamente el programa en este sábado, compartirles temas maravillosos en este mes de septiembre, ya que está dedicado a varias festividades de Nuestra Señora. Bienvenido, José, buenas noches. Buenas noches, señora Elisa. Buenas noches, Radio Escuchas. En este mes muy significativo por las solemnidades que se celebran en nombre de Nuestra Señora María Santísima, les tenemos un programa bonito, vamos a hablar de ello. Bien, como siempre, primero vamos a encomendarnos a María Santísima, haciendo referencia un poco a una de estas festividades que les mencionábamos. El día 8 de septiembre se celebra la Natividad de Nuestra Madre Santísima. Por ello nos vamos a encomendar a la Divina Infantita, devoción que es muy difundida en otros países de Latinoamérica también, y en nuestro país hace varios años que se ha introducido también esta devoción el día 8 de septiembre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Arrullo a la Divina Infantita. Eres niña inmaculada del Señor, obra maestra, pues la fuerza de su diestra quedó en tu ser demostrada, y porque fuiste formada sin la culpa original, eres Reina universal y de mi vida pastora, Inmaculada Señora, líbranos de todo mal. A ti me acojo, porque sé que me amas, porque de ti los beneficios brotan, porque velas por mí, porque las llamas de tu gran caridad nunca se agotan. Aquí, en tu corazón, Niña María, vengo confiada a remediar mis males y a buscar la segura medicina, que en él encuentran siempre los mortales. Dígnate, Madre amada, hacerme fuerte, que me venza a mí mismo, ya sea sumisa, y asísteme en el trance de la muerte, para volar contigo al paraíso. Y pues nos proteges tanto, como verdadera Madre, bendícenos desde el cielo, y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Qué bonita, ¿no? Esta oración. Y creo que bastante pues resume básicamente toda la reunión y el tema del que vamos a tratar hoy día, ¿no? Cumpleaños de Nuestra Señora. Así es, así es. Y pues, ¿qué y por qué se hace costumbre el celebrar el cumpleaños de alguien? Sí, yo creo que eso a lo largo y ancho de todo el mundo, ¿no? Se celebran los cumpleaños como una gran fiesta. Pero tal vez tengo que cambiar mi pregunta. Si lo vemos con ojos sobrenaturales, y creo que no hemos tenido la oportunidad de verlo con esa espiritualidad. Y yo quiero traer aquí a colación justamente una reunión que hiciera el profesor Dr. Plinio Correa de Oliveira, formador y padre espiritual del fundador de los Heraldos del Evangelio, justamente en una reunión que él hiciera a sus jóvenes comentando sobre la natividad de Nuestra Señora. Y es que él coloca sobre la mesa y en evidencia a todos nosotros algo que nos había pasado de modo casi imperceptible. Y es que el aniversario de una persona, ¿por qué se celebra? En principio, porque él dice, porque todo nacimiento es un favor, es una gracia de Dios. Sí, ¿Qué le parece claro, eso? claro, me parece correcto, ¿no? Para quienes andamos en el camino de la fe, definitivamente uno da gracias por su vida, uno da gracias por la misión a la que Dios nos ha llamado y porque todavía tenemos esa vida para poder cumplirla, ¿no? Entonces pienso que sí, en ese sentido. Sí. ¿Y pero por qué viene a ser un favor de Dios, una gracia de Dios? Porque cada nacimiento, dice el doctor Plinio, es un enriquecimiento para la sociedad humana, ¿no? ¿Por qué? Por la individualidad y la riqueza de cada ser creado por Dios, ¿no?
Cada hombre tiene un valor intrínseco único en toda la creación. Increíble, ¿no? No importa, estamos hablando acá de personas comunes y corrientes, ¿no? Cada ser humano, hijos descendientes de nuestros primeros padres, Adán y Eva, todos tenemos, por ejemplo, la mancha del pecado original, ¿no? Por ejemplo, tenemos defectos, etcétera. No importa, porque dice, cada criatura que aparece en la tierra representa un enriquecimiento altamente ponderable para la obra de Dios, en su conjunto, que es la humanidad, ¿verdad? Nadie es descartable, ¿no? Todos valen la misma. Pero por supuesto, y de ahí es que entendemos por qué cada uno de nosotros estamos llamados a la santidad, y a la santidad a reflejar un amor, una perfección de Dios única que ninguna otra persona puede reflejar en el cielo, en la creación. Y por lo tanto, dice, cuando se festeja el aniversario de una persona, se festeja la entrada de alguien en el mundo. Se festeja la entrada de aquel en la escena del mundo con todo con lo que él trae ese bagaje, ¿no? Las virtudes que debe realizar, las riquezas del alma que tiene dentro de sí, esos talentos de los que habla la parábola del Evangelio, ¿no? Incluso el pecado original, con los defectos que la persona lleva dentro de sí, pero como una meta, como una cosa a ser vencida y combatida para aumentar la gloria de Dios, ¿no? Pues bien, en el caso de Nuestra Señora, no es la excepción, es más bien el punto más álgido porque es la criatura más perfecta de la humanidad. Pero antes de entrar a la natividad, que es el tema que nos trae ahora a esta reunión y del que va a hablar especialmente a la señora Elisa que me acompaña, es necesario entender un poquito el porqué de esa criatura perfecta. ¿Qué lugar y cómo fue concebida y qué lugar tiene en el plan divino María Santísima? Y esta introducción consideramos importante porque muchos, inclusive nosotros, nos terminamos de ilustrar y siempre crecer en esto para entender y luego amar, ¿verdad? Por lo tanto, debemos partir del hecho, como bien lo va a referir y reflejar bellamente en su obra María Santísima, el Paraíso de Dios, Monseñor Juan Escornamillo Cladíez, fundador de los Heraldos del Evangelio, que habla sobre Nuestra Señora. Él empieza diciendo que en su conjunto, en un continuo proceso trinitario, llamado pericóresis, así por los teólogos, nuestro Dios uno y trino goza del auge infinito de toda bienaventuranza imaginable. Y esto se traduce en que las tres personas de la Trinidad encuentran su deleite en esa vida eterna que consiste en estar indisolublemente unidas, mirándose y queriéndose bien. Y a esa Trinidad nada les falta. Sin embargo, y esto lo afirma San Hilarión de Poitiers, ¿no? Sin embargo, como es el sumo bien, y el bien es eminentemente difusivo, no es que se contiene, no es que se circunscribe a un solo espectro, sino que el bien, por ser el bien, tiende a expandirse, a darse a los demás. Entonces, como el bien es eminentemente difusivo, tiene placer en comunicarse. Y la Trinidad tomó la libre decisión de crear el universo, por lo tanto, para en el orden del universo creado plasmar este bien que es Dios. Y por lo tanto tenemos, por tanto, en el universo, en el universo creado, una plétora incontable de criaturas dispares y complementarias, muchas de las cuales
como los ángeles o el hombre, escapan al conocimiento sensible de los hombres. Y Dios hizo con tanta grandeza, proporción y armonía que al concebir a cada ser, lo dotó de una razón de ser, de un simbolismo y de una finalidad. Y ahí es lo que usted decía. No hay nadie que esté sobrando, esté por demás. Ninguno, por pequeño que sea, fue creado al azar. Ninguno, ninguno. Mucha gente se pregunta, ¿y esos niños o esos seres o esas personas que son creados con diferencias, malformación, etc.? Ninguno fue creado al azar. Todos están concebidos dentro del plan de Dios. Y esto lo sostiene Santo Tomás de Aquino. Toda la creación, por lo tanto, tiene el propósito supremo de engrandecer a su Hacedor. Como reza el Salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El Salmo 18. Por lo tanto, el Creador quiso comunicar su bondad y su encanto a las obras de sus manos. Entre ellas, sin embargo, existe un orden establecido. Algunas los reflejan de modo lejano. Estos se llaman vestigios divinos, entre los que se encuentran las criaturas irracionales como los animales, los vegetales y los minerales. Otras, sin embargo, llamadas a reflejarlo más perfectamente, participan de algo de su propia vida a través de su capacidad de conocerlo y amarlo, así como de acogerlo en su corazón como verdaderos templos santos, ¿no? Y aquí entra en la cúspide de la creación los ángeles y los hombres, ¿no? Y por lo tanto, esta es toda la jerarquía de la creación. Viene también de Santo Tomás de Aquino. ¿Qué le parece, señora Elisa? Y en esta cúspide del universo, ¿quién va a estar? Jesucristo, el Verbo encarnado, que emerge como el más bello entre los hijos de los hombres, el Alfa y el Omega, el arquetipo ideal que brilla sobre los ángeles, como enseña San Pablo. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, las criaturas visibles e invisibles. Pues bien, Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Y por eso ocupa el primer lugar en todas las cosas, porque agradó a Dios hacer habitar en Él toda la plenitud, dice Primera de Colosenses. Pues bien, ahora entramos un poco más al tema. ¿Cuál va a ser la relación entre Jesucristo, que está en la cúspide de este orden jerárquico de la creación, y su Madre Santísima? Dios y verdadero hombre, Jesucristo, por lo tanto, es causa ejemplar, causa eficiente y causa final del universo. Como verbo, junto al Padre y el Espíritu Santo, creó todas las cosas, incluida su sublime humanidad, para manifestar su infinita grandeza. Como hombre, se convirtió en el modelo a partir del cual se hicieron las otras criaturas para desplegar su inconmensurable belleza en 1000 facetas. A pesar de estar unido a la divinidad en el Hijo, en su humanidad, Cristo refleja la perfección de las tres personas. Pues bien, sin embargo, y Jesucristo que emerge, la figura de nuestro Señor Jesucristo, Dios humanado, emerge de la unión hipostática en la persona del Verbo, Jesús tiene apenas personalidad divina. Y ese misterio altísimo e impenetrable lo coloca por encima de todos los otros hombres, aunque en derecho sea igual uno de ellos, ¿no? Ahora bien, para cubrir esa distancia entre la divinidad, entre Dios humanado y el resto de los hombres, porque si Jesucristo está en la cúspide,
como el más perfecto. Pero, y después viene el resto de los hombres, pero hay una distancia igual enorme entre el común del género humano y Jesucristo como su máxima expresión. Para cubrir esa distancia debía llenarse por un grado intermedio. Y aquí viene Nuestra Señora. Nuestra Señora, por lo tanto, ya, dada la insondable grandeza del Verbo encarnado, convenía que una criatura sirviese de puente entre su imponente superioridad y los demás hombres. En la mente divina, tal criatura ha sido llamada desde toda la eternidad María Santísima. Por ser madre de Jesús, ella está tan próxima del misterio de la unión hipostática, es decir, Dios que se encarna en hombre, que participa de él de modo relativo, aunque tenga personalidad humana y no divina como su Hijo. Al mismo tiempo, sin embargo, es una simple criatura, aunque la más santa y más pura. Nuestra Señora, por lo tanto, constituye el segundo escalón, después de los hombres, del común de los hombres, el segundo escalón en la escala de perfección del orden racional, colocada por encima de todos los hombres y en virtud de la sublime gracia que la habitó desde su inmaculada concepción de todas las cohortes de ángeles. Y esto está declarado también, queridos radioescuchas, por el segundo concilio de Nicea, ¿no? Por lo tanto, en este concilio se declaró que la veneramos como propia y verdadera Madre de Dios y la engrandecemos y la juzgamos superior a toda criatura visible e invisible. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre en la mente de Dios? Volviendo al pasaje del Génesis en el cual se describe la creación de Adán y Eva, no es difícil concluir, señala Monseñor Juan Clá en su obra, que a Jesús y a María se aplican con toda su fuerza la afirmación de haber sido creados a imagen y semejanza divina, directamente salidos de las manos de Dios. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, eran bellos e íntegros. Sin embargo, se les ordenó multiplicarse para que mediante un crecimiento de santidad y requinte a través de las sucesivas generaciones, en un momento determinado, la humanidad llegara a ser digna de ser asumida por el Verbo en el más excelente de sus miembros, operándose así la encarnación. Si nosotros entendemos por esto, que está señalado por Santo Tomás de Aquino, que este gran santo decía que aunque no hubiese habido pecado, Dios hubiera podido encarnar, se hubiera encarnado. Es decir, si Adán y Eva no hubieran prevaricado y caído en el pecado original y hubieran sido fieles a la gracia de Dios, alcanzando un requinte de santidad, era la voluntad de Dios. Como habíamos visto que el bien es difuso, la bondad es difusa, ¿no? Dios estaba en su plan que en ese requinte de hombre humanado, Dios se hubiese encarnado igual para convivir con su creación. Pero, bueno, pues, como sabemos, y la historia transcurrió de manera distinta, el primitivo matrimonio. Adán y Eva, en lugar de un ascenso, hubo una decadencia tremenda, ¿no? Y se introduce el pecado. Y el demonio, por lo tanto, a partir de ahí, parecería haber triunfado a lograr desbaratar y casi destruir el plan divino. La Trinidad, sin embargo, Dios uno y trino, siempre va a ser vencedor y nunca permitiría el triunfo del príncipe de este mundo. Así que en el instante en que Dios está expulsando a Adán y Eva del paraíso terrenal,
¿ya? Eh, hacia la tierra del exilio en la que vivimos hoy, ¿no? Prometió la venida del Salvador y de su madre, cuando Dios sentenció, diciendo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la de ella. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pues bien, ahora, lo que ocurrió igual con Adán. Dios vio que su obra era buena, pero que no era bueno que Adán estuviera solo. Si en el paraíso Dios creyó conveniente darle un compañero a Adán, en el plan de la redención parecía bueno y justo también conceder a Jesús, el nuevo Adán, una nueva Eva, que reparase el pecado de la primera mujer, pisando con su humilde y purísimo talón la orgullosa cabeza de Satanás. Es entonces que la Trinidad, queridos amigos, elige a María como la madre del Mesías, que a diferencia de Eva, que abrió el desagüe maldito por el que el demonio penetraba en la trama de la historia, Nuestra Señora se convertiría en una esclava sin pretensiones para abrir las puertas antiguas al Rey de la Gloria. El Salmo 23 señala esto, permitiendo que Él, Dios, entrase de la forma más grandiosa, fuerte y resplandeciente en el curso de los acontecimientos y transformase esta tierra en una imagen del cielo. Es de esta manera que se explica la inseparable unión de Jesús y María en el corazón del Creador. Y así como Eva se formó a partir de la costilla de Adán, en cierto modo se puede decir que María se originó a partir de la costilla de Cristo, lo que constituye un honor infinitamente superior. Pues bien, ahora, ¿cómo debía generarse esta hermosa criatura? Aquí viene el privilegio de la Inmaculada Concepción, ya que en función de ese papel único en el orden del universo, como espejo cristalino de perfecciones divinas, Nuestra Señora fue privilegiada especialmente, según Santo Tomás de Aquino. El Padre ama a todas sus criaturas, pero no de la misma forma. Algunas son más amadas que otras, ¿no? La jerarquía. ¿Se acuerda la parábola que señala ese padre de familia que sale en distintas horas del día a contratar obreros para trabajar en su campo y a todos les paga por igual, aunque unos reclaman, los que habían trabajado desde temprano en la mañana, ¿por qué les estaba pagando a los que habían trabajado la última hora del día? Pues bien, así es Dios. Dios es bueno con todos, dándoles el salario justo, pero también, como su propia voluntad, favorece a unos más que a otros. Pues bien, la criatura que recibió de la mano dadivosa de Dios el más alto salario fue Nuestra Señora, privilegiada como ninguna otra a ser preservada del contagio de la mancha original y llena de la plenitud de gracias de su Inmaculada Concepción. ¿Por qué? Porque la Trinidad quiso aplicar a ella de la manera más gloriosa los méritos de la pasión de Cristo, incluso antes de que ésta se realizara en el tiempo. En este sentido, Nuestra Señora de las Vírgenes resplandece como la mayor victoria de su divino Hijo, gracias a la santidad purísima, pura de María. Los hombres conocen toda la fuerza redentora de su preciosísima sangre. Qué bonito, qué bonito. Y es que solamente podemos ceñirnos, como estamos haciendo, a esta obra magnífica, porque explicarlo en nuestras propias palabras, realmente, primero que se necesita esa formación de ministro de Dios, ¿no? Y además en un crecimiento, un corazón inflamado de amor para expresarse de esta manera. Desde el casto seno de Santa Ana, abuela de Jesús, Nuestra Señora poseía una belleza de alma insuperable que complacía a Dios
más que los resplandores sobrenaturales de todos los ángeles y santos juntos. Ahora bien, alguien podría preguntar, ¿no? ¿Por qué tanto amor del Creador hacia ella? Si Dios hace todo con la más alta sabiduría, ¿qué motivó o movió a Dios a actuar con tanta profusión de bondad hacia María? La explicación es esta. Escuchen bien, qué bonito. Generado por el Padre, pero en todo igual a Él, el Verbo alimentaba el deseo de darle algo por sí solo realizado. De hecho, le corresponde al amado retribuir al amante los beneficios recibidos. Por ese movimiento natural hacia la gratitud en su divina audacia, el Verbo contempló con encanto el vínculo final que existiría entre los hombres, el cual permitiría a los hijos una actitud de sumisión y obediencia a sus padres. Y quiso descender a la tierra a fin de ser también hijo de hombre y poder hacer en todo la voluntad de su Padre. Cómo Dios pondera la figura de la filiación paterna, filial, que hasta en los hombres, en su creación se daría. Y el mismo Dios anhela y desea participar de eso y decir, yo quiero retribuir a mi Padre desde mi creación, haciéndome uno de ellos, ¿no? Ahora, ¿cómo sería esto posible, dada la absoluta igualdad de las personas en el corazón de la Trinidad? Pues bien, quien resuelve este impasse, entre comillas, en el cual estaba el Hijo, fue Nuestra Señora, cuando ella dijo, hágase en mí según tu palabra, aceptando que la encarnación se operase en su claustro materno, abrió las puertas para que desde la humanidad el Verbo se dirigiese a la primera persona de la Santísima Trinidad, no solo como mi Padre, sino también como mi Señor. El sí de María tornó posible al Hijo vaciarse de sí mismo asumiendo la condición de esclavo. Y por su parte, qué bonito es la relación amorosa entre Dios Padre y Dios Hijo. El Padre no dejaría de retribuir al Hijo esa sumisión amorosa al concebir la creación de la Santísima Virgen. Le preparó el don más hermoso, inferior apenas a él mismo, una criatura tan enriquecida de dones y virtudes que con el tiempo concebiría en su mente a aquel que más tarde generaría en su seno. ¿Y dónde entra el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, a su vez, al contemplar la mutua entrega amorosa del Padre y del Hijo y el papel de esta criatura excelsa en la solución de este impasse divino, quedó encantado. El Divino Espíritu Santo queda encantado con María y atraído por el aroma de su santidad y belleza. Al conocerla, el Paráclito como que exclamó, ¿cuánto se parece ella a mí? Así como yo, ella procede del amor infinito entre el Padre y el Hijo, y tiene por participación aquello que yo soy de modo absoluto. Amor entre el Padre y el Hijo. Me uniré a ella. Ella será mi esposa fidelísima. ¿Qué le parece? Hermoso. Pues bien. Y es por toda esta razón, dice San Pablo, que el Espíritu Santo habita también en nosotros, a pesar de que las tres personas habitan juntas en el alma en gracia. El Paráclito quiso ser en María el santificador para la gloria del Padre y del Hijo. Por lo tanto, le fue posible al Padre recibir del Hijo todo lo que él podía darle en su naturaleza humana y del Espíritu Santo todo cuanto él podía darle al generar en la criatura humana, por gracia, otros hijos. Esa es la explicación, básicamente, queridos amigos, como una introducción para ahora entender con mayor comprensión y ojos sobrenaturales el por qué Dios
creó a esta criatura hermosa que es María Santísima y por lo tanto la trascendencia de la natividad de Nuestra Señora. Vamos a hablarles ahora de la concepción y natividad de María. Es obviamente siguiendo la línea de lo que les estaba explicando José del libro de Monseñor Joao. Aquí nos dice, surge el paraíso de Dios. Aquí nos va a explicar cómo surge este maravilloso paraíso y por qué le ha puesto ese nombre también al libro. La encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad y la creación de María, Jesús y María, constituyen un designio único e inseparable en la mente de Dios. O sea que cuando ya pensó en el Hijo, pensó obviamente en María. Desde toda la eternidad, esto es lo maravilloso. María no fue una mujer escogida al azar de entre muchas, ya fue pensada por Dios desde la eternidad. Y el nacimiento de ella, por supuesto, está intrínsecamente ligado al plan de la redención, no se pueden separar. De esta perspectiva, el adviento de Nuestra Señora no solo significó un enriquecimiento para la obra de la creación, sino su elevación a una plenitud inimaginable. La natividad de la Reina del Universo inició un nuevo régimen gracias a los ángeles y los hombres, y permitió que Dios estableciera el plan físico, su paraíso. A partir de ese momento, él pudo pasear en el alma de María, como lo hacía prefigurativamente en el paraíso terrenal, cuando lo creó, cuando conversaba con Adán a la hora de la brisa de la tarde. ¿No? Qué belleza, esto está en Génesis 3:8. San Luis Griñón María de Montfort dice sobre este paraíso, y esto es maravilloso, porque recuerdo que a través de estos textos justamente, y este pasaje específicamente, algunos artistas también se han inspirado para componer obras maestras. La Santísima Virgen es el verdadero paraíso terrenal del nuevo Adán, del cual el antiguo paraíso terrenal no era más que una figura. En este paraíso terrenal donde se encuentra verdaderamente el árbol de la vida que produjo a Jesucristo, el fruto de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal que dio a luz al mundo. Hay en este lugar divino árboles plantados por las manos de Dios y regados por su unción divina, que produjeron y aún producen todos los días frutos de sabor divino. Hay lechos esmaltados de bellas y diversas flores de virtud, cuyo aroma perfuma a los mismos ángeles. Esto está en el Tratado de la Verdadera Devoción a María y, por supuesto, María es ese árbol de la vida, ¿no? Que nos traerá como fruto al Salvador del mundo. La unión de la que florecería el lirio de los lirios, nos dice Monseñor. Al norte de la tierra prometida, y aquí nos va a empezar a narrar un poco la genealogía, ¿no? De María, sus padres y todo esto. ¿Quiénes fueron los padres de María? Ana y Joaquín. Vamos a escuchar este relato. Al norte de la tierra prometida estaba la pequeña ciudad de Nazaret, donde el virtuoso Joaquín, descendiente de David a través de Natán, uno de los 4 hijos del rey profeta con Betsabé, se estableció cuando era joven. Era originario de Belén y ya durante su infancia la providencia lo había favorecido con diversas señales sobre la venida del Mesías. Cuando tenía 8 años, tuvo un sueño misterioso sobre una boda, en el que discernió por revelación que estaba llamado a convertirse en el patriarca de una familia numerosa. 8 añitos tenía Joaquín. Los 2 sacerdotes acordaron en indicarle, ya cuando se hizo joven Joaquín, 2 sacerdotes del templo, entre ellos ya estaba Simeón, todavía joven, acordaron en indicarle como esposa a una virgen ligada a la misma estirpe, según la práctica consagrada entre los israelitas, cuyo nombre era Ana, única hija de un levita nacido en Belén,
que se había casado con un descendiente de David. Ella se distinguía sobre todo por la virtud. De este abuelo materno provendría luego el parentesco de Nuestra Señora con Santa Isabel, madre de Juan el Bautista. Aquí estamos ahí viendo, ¿no?, todo el parentesco que había entre estas familias. El propio sacerdote Simeón ofició en la ceremonia de la boda de Joaquín y Ana en Jerusalén. En ese momento, él llamó la atención de los santos esposos sobre su condición de hijos de David y quizás antepasados del Mesías, instándoles insistentemente a orar para que su descendencia apresure la salvación de Israel. Tal apelo coincidía con las íntimas aspiraciones de estos esposos, quienes desde su primer encuentro intuyeron que estaban estrechamente vinculados al Salvador, a quien debían servir. Vemos aquí que tanto Ana y Joaquín también ya deseaban ser servidores del Salvador. La casta compostura de Joaquín y Ana provocó la admiración de muchos de los que estaban presentes, acostumbrados a los matrimonios realizados únicamente por interés o por pasión. Él tenía en ese entonces 25 años y Ana tenía 20 años. Se inició una convivencia conyugal en la casa de Nazaret, donde Joaquín ya habitaba, marcado por el deseo por parte de ambos de que su matrimonio se revistiese de total santidad y pureza. También tenían esa noble y santa aspiración para su matrimonio. Aquí viene una dilacerante probación para este matrimonio. Una densa nube amenazó con nublar el horizonte, ya que ese matrimonio pasaban los años y se manifestaba infructífero. La gente decía, los israelitas, si son estériles es porque han cometido alguna falta. Y Dios no los bendice, ¿no? Sin entender que el camino reservado por Dios para sus escogidos es el de la perplejidad y la contradicción. Las injurias crecieron incluso entre los familiares, pues consideraban la esterilidad de los esposos un castigo por haberse rehusado a seguir las tendencias del momento. La fidelidad a la ley divina creaba alrededor de estos santos esposos el vacío y el aislamiento, y a veces la duda se deslizaba en lo íntimo de ellos. Y qué prueba dura. ¿No habremos cometido alguna falta oculta? Y siendo esposos virtuosos. Que apartó de nosotros la bendición de Dios, se preguntaba. Ese confuso sentimiento de culpa por algún pecado que no lograban descubrir atormentaba su recta conciencia, mucho más que el desprecio del que ya eran objeto. Y como la voz de Dios nunca miente, conservaban la certeza de su propia vocación. De ellos surgiría un varón elegido. Al respecto hay un comentario del doctor Plinio muy lindo. Un hombre que a lo largo de su vida nunca dudó de la voz de la gracia, que es la voz de Dios que resuena en el interior del hombre. Tenemos una voz interior que no habla, no usa palabras, pero se comunica con nosotros a través del movimiento, de los presentimientos, de las virtudes, de los consuelos del alma. Muchas veces esa voz quiere algo imposible de nosotros, pero debemos creer en lo increíble, acercarnos a lo inaccesible, involucrarnos en transponer lo insuperable. Podrá haber ocasiones en las que surjan movimientos de desánimo por encontrarnos en una situación tal vez sin salida. A pesar de esto, tendremos un sentimiento interno de que Nuestra Señora resolverá la situación. Todos experimentarán circunstancias en las que la voz de la confianza parecerá mentir. No creamos, porque ella nunca miente y siempre acabó realizando lo que prometió. Estas son palabras del doctor Plinio Correa de Oliveira. El 2000, año 8, dice. Es que es una de las revistas donde se sacaban estos artículos del doctor Plinio. Pasaron 20 años donde no había hijos en el matrimonio santo.
Después de esta terrible experiencia plagada de insultos, desprecio e incomprensión de los planes de Dios con ellos, un día, cuando Joaquín se presentó en el templo para hacer una ofrenda voluntaria de ganado, como era la costumbre, un sacerdote lo rechazó con maldad públicamente, alegando que el sacrificio de un hombre sin descendencia no agradaba al Señor. Ay, ay, ay. O sea, fue como una puñalada para Joaquín Y en público. en público, y él volvió muy triste a su casa. Ana, su esposa, comprendía bien la angustia de su esposo, sobre todo porque después a la ofensa llegó a sumarse una afrenta hecha también por una doméstica que tenían en la casa por su esterilidad. Ella también sufrió las invectivas de una sirvienta que la llevaron a clamar en angustia al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios de su antepasado David, implorando la gracia de ser contados en el linaje de los predecesores del esperado Mesías. Fue un periodo extremadamente difícil para los santos esposos, viviendo en soledad y sin recibir respuesta alguna de Dios. A las pocas semanas Joaquín regresó a Nazaret, desconsolado con el silencio de los cielos, oprimidos por la humillación externa y afligidos por las pruebas internas. Los esposos reanudaron la normalidad de su vida familiar. Por regla general, los grandes planes de la providencia requieren largas esperas, en las cuales todo parece ir en sentido contrario a las promesas divinas, solo para que ella actúe al final. En el túnel de la confianza brilla una luz al fin, ¿no? Un año después de todos estos hechos, el arcángel Gabriel se le apareció radiante a Ana. Mire qué similitud, ¿no? Con todo lo que fue luego la encarnación de nuestro Señor. Hay una gran similitud. Mire, es que los teólogos y por revelaciones privadas se sabe que el arcángel Gabriel es el ángel de guarda de Nuestra Señora María Santísima. Y mire que ya entra en acción antes de ella nacer, de ser concebida siquiera. Exacto. Y él es el mensajero celeste. Se le aparece a Ana para darle la grata noticia de que el Señor atenderá sus peticiones. Ella generaría de Joaquín una niña, la cual tendría una vocación sublime, estrechamente relacionada con el convivio divino. Agregó el mensajero celestial que en esta niña se cumpliría todo cuanto los profetas habían predicho, pero no le anunció claramente de que se trataría de la madre del Redentor. Él empleaba términos misteriosos como la hija que nacerá de ti, será el amanecer de la salvación y la puerta por la cual entrará el Mesías prometido. Ella será el arca de vuestra victoria y atraerá a Dios a esta tierra. En esas palabras le hablaba Ana. El mismo arcángel le comunicó en sueños a Joaquín que su esposa había recibido una visita celestial. También en sueños, mire, como es similar como también José. A lo de José, revelándole que concebiría una hija. Inclusive le dijo que la niña, ya le dio el nombre, debería llamarse María. ¿No? Lo mismo que con nuestro Señor. Mire, ya con nombre y todo, belleza, ¿no? Maravilloso. Ay, pero me estoy haciendo un recuerdo, no sé si aquí conviene contar esto. Fue, mire cómo es, ¿no? Cuando yo estaba embarazada de mi hija, que se llama María del Carmen. Muy bonito, ¿no? Cuando estaba de 1 mes y medio, ni 6 semanas de embarazo, estaba mal de mi embarazo, estoy haciendo un paréntesis, pero me ha hecho recuerdo este pasaje, cuando mi esposo tuvo un sueño con la Virgen. Mi esposo se soñó con la Virgen María. Y le había dicho que como yo estaba tan mal en cama, con sueros y todo eso, le he dicho que no te preocupes, hijo, que tu esposa va a estar bien. ¿En serio? Impresionante. Y nacerá una niña, le dijo. Nacerá una niña. Le pondrás por nombre María del Carmen. Hasta el nombre. Hasta el nombre le dio, así tal cual. Escucha. Entonces,
Y yo quedé asombrada. Pensé que mi esposo se burlaba, pero me había estado diciendo la verdad. Me dijo, no, me he soñado y me ha dicho. Entonces ya sabíamos, miren, 6 semanas de embarazo que iba a ser niña y que tendría ese nombre. Entonces nació niña y tiene ese nombre, ya tiene 22 años. Qué Entonces, pero es impresionante, qué bien gracia. increíble, ¿no? Por eso A mí también me pasó algo similar. No, no, aunque no crean. Y yo Señor, quiero, sí, no, a ver, cuéntame. quiero traer acá a colación este tema. No en sueños, yo no recibí. Mi mamá aquí en La Paz, Bolivia, hay una, eh, ¿cómo se llama? Un santuario bien conocido en Villa Armonía que se llama el Señor de la Iglesia o Santuario del Señor de la Sentencia. Quienes pueden vernos en YouTube verán el cuadro aquí superior, el que está al medio de todos, el Señor de la Sentencia, y mi madre iba pues en romería todos los viernes cuando estaba embarazada. Y ya entonces no había pues, ¿cómo se llama? Ecografía 4D, 5D, 6D, 6, 7D. Y ella iba pidiendo un varón, que fuera sanito, varón sanito. Y entraba así, ¿no? Gordita, así, todos los viernes. Creo que hasta de rodillas. Y no va a creer que aquí su servidor viene a nacer el día de la festividad, solemnidad de este Cristo. El mismo día. Sí. 17 de mayo. Ténganle mucha devoción. Qué bonitas historias, pero miren amigos, tal vez ustedes que nos escuchan también tienen historias similares en sus vidas, pero para que veamos que esa trascendencia de Dios a través de sueños, a través de situaciones que nos toca Ya vivir, habíamos hablado en el anterior programa de que hagan cada uno memoria, queridos amigos. De aquellos momentos. Dios tuvo para tabor. cada uno momentos de tabor, de esa transfiguración, de ese toque divino especial en la vida de cada uno de ustedes. Seguro que cada uno lo tiene. Ya, maravilla que hayamos podido contar estas pequeñas historias reales, de la vida real también y de nuestros tiempos. Bien, seguimos con este relato. En los muros de la ciudad santa solo hay una puerta que desde los campos adyacentes conduce directamente al templo, allá en Jerusalén, la llamada Puerta Dorada, famosa en la iconografía clásica desde los inicios del cristianismo. Tenía un simbolismo real que los antiguos no sabían interpretar. Representaba a Nuestra Señora. El símbolo, ¿no? Hay Puerta de oro, por excelencia, por la que Dios mismo entraría al mundo inaugurando un nuevo régimen de gracias para la humanidad. ¿Sabe qué? Sobre este punto, el doctor Plinio también hace como que un paralelo, ¿no? Él habla también que hay símbolos que reflejaban ya también la aparición de Nuestra Señora. Por ejemplo, el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza tenía 3 compartimientos. Y la nueva Arca de la Alianza que va a contener a la ley de la nueva alianza será Nuestra Señora, porque es a Dios mismo, ¿verdad? Y se la invoca así en las letanías también, ¿no? La puerta del cielo, el Arca de la Alianza, etcétera, etcétera, se le va diciendo en las letanías. Padres de la madre del Mesías, abuelos de Dios. Sin embargo, para participar de este gran banquete de bodas del Verbo Eterno con la humanidad, debemos vestir los trajes de gala de la inocencia y de la santidad, bajo pena de ser atados y arrojados a las tinieblas exteriores, donde habrá llanto y crujir de dientes. Unida inseparablemente a él en la mente divina, se encontraba Nuestra Señora, obra prima del Altísimo y socia en la obra redentora de su Hijo. Como verdaderos israelitas, Joaquín y Ana fueron a su tiempo limpiados del pecado original. Claro, no se puede entender que la obra prima de Dios viniese, que va a ser el regazo, el vientre, el receptáculo, el tabernáculo que va a recibir a Dios. Esta niña santa. Claro, desde su génesis, sus propios padres no tuvieran alguna y esto mancha, nos dice, ¿no? Fueron limpiados del pecado original, vivían en estado de gracia, pero la grandeza de la concepción de la madre del Mesías recomendaba que ellos se elevaran a un grado de santidad y purificación hasta entonces nunca alcanzada,
Por tanto, deberían ser acumulados de dones y virtudes, acumular dones y virtudes muy particulares. Y aquí vamos a ver también, esperemos llegar a esa parte, como cuando nace la Virgen, me voy a adelantar un poquito, eh, la María, que desde su nacimiento ya se comunicaba, ¿no?, con Dios y Tenía tenía uso de la razón, no, y además tenía discernimiento conciencia, de todo. espíritus, Por así supuesto. ¿Por qué? desde Porque ya habíamos así, mencionado, estaba libre de mancha. así Y es. todas las limitaciones y defectos o limitaciones que tenemos como seres humanos, que no las tenían Adán y Eva en el paraíso cuando fueron creados, fueron menguando y fueron restándose las capacidades humanas, si quiere así, Así. por consecuencia del pecado original. Y María pudo ver, bien nació, pudo ver en su madre aquello que tal vez no veía claramente cuando estaba en su vientre, porque pudo ahora mirarla a los ojos y pudo ver, ¿no?, toda su fisonomía, estando ya nacida. Y ella en su interior dijo, veía que había cosas que su mamá tenía que perfeccionarse todavía. Y le pidió a Dios, así estando Intercedió recién, ya. intercedió Qué ya por su impresionante. madre, rogándole para que le dé todo aquello que le faltaba. Sabe que en Sor María Jesús Ágreda, que es una santa vidente, escribió esta obra, Mística Ciudad de Dios, ¿no? Ella dice, Nuestra Señora le revela a ella esta etapa, lo que usted dice. Ella cuando nace Nuestra Señora, ella agradecía a Dios por haber nacido con vida a la luz de este mundo y agradece también a Dios por el beneficio que luego recibió apenas nacida, de haber sido elevada al cielo y de haber visto a la divinidad intuitivamente. Ya estamos en los últimos minutos, como siempre, ya se nos acaba el programa, pero hay aquí un pedacito que respecto a este tema. Además, en cuanto a la constitución de la niña, convenía que Ana poseyese una santidad aún mayor que la de su esposo, ya que se convertiría en el tabernáculo viviente de la reina del universo. Sin Wow. embargo, Dios también adornó a Joaquín con inminentes virtudes, ya que ellas serían la principal herencia que dejaría a su hija. De cierta forma, la misión de ambos superaba la de los propios ángeles, una vez que a ninguno de estos Nuestra Señora llamaba mamá o papá. En María, ambos aspectos se verifican de manera única, ya que a través de la maternidad divina ella contribuyó a la formación del cuerpo perfectísimo de su Hijo y como corredentora y mediadora universal de todas las gracias, se asoció a la obra de salvación por él operada. Por eso, aquella que se benefició más plenamente ante previsa mérita de la redención fue Nuestra Señora, libre de toda mancha de pecado y llena de gracia desde el primer instante de su concepción. Aquí también nos explica un poquito sobre los nombres de Joaquín y Ana, ¿no? Pero bueno, creo que estamos ya en el límite de este programa. Vamos a tener que continuar en el próximo. 6 faltan, ¿no? Ajá. Sí, yo creo que, bueno, estamos entrando, pero es un preludio, ¿no? Valdría la pena esta vez por el mes también que estamos viviendo, Sí, hacer un segundo programa. Estamos ahorita en la sí, generación de sí, Nuestra Señora. porque también queremos hablarles acerca del nombre de María, de Claro. la belleza y de la bendición de este nombre maravilloso. Entonces, todavía nos da un minutito más. Vamos a ver la castísima generación de María, preludio de la venganza divina. Se plantea la cuestión respecto de San Joaquín y Santa Ana cuando se considera que en los dos convergió lo que había de más requintado en el pueblo elegido, tanto en lo que respecta a los dones naturales como a dones sobrenaturales. Imbuidos de consuelos místicos, los santos esposos regresaron a Nazaret. Dios, sin embargo, tiene sus tiempos. Aún tendrían que transcurrir largos meses de espera, aunque ya habían tenido el aviso, antes de que Santa Ana diera las primeras señales de gestación. El salmista canta que Dios, que moldea las entrañas en el vientre de la madre y conoce los huesos que se forman en lo secreto, en el Salmo 138, escribe en su libro los días y la vida de cada hombre.
Así, desde el momento en que se constituyó la persona de María y su cuerpecito tierno empezó a desarrollarse en el claustro de Santa Ana, la mirada divina se posó con placer en las excelencias únicas de su alma. Al contemplar realmente Dios, su obra maestra, el Todopoderoso como que no pudo guardar el secreto y lo comunicó a los coros angélicos. Sin embargo, no se les permitió revelárselo a los hombres, ni siquiera a los padres de la niña. Ellos esperarían ansiosamente otros 9 meses para entregar el primer acto de vasallaje a su señora. Particularmente exultante estaba el arcángel San Gabriel, designado por el Señor como guardián de un tesoro tan precioso, porque muy pronto comenzaría su misión, su misión principal, ¿no? Bien, hasta ahí, queridos amigos, les vamos a tener un poquito en suspenso para hablarles luego ya del momento del nacimiento y todo ese despliegue de maravillas que ocurre ese día. Realmente un nacimiento igual de maravilloso que el nacimiento del Redentor. Por eso se habla también de la natividad de María y este tiempo de adviento de la espera de María, igual que, o sea, realmente nada en Nuestra Señora sería diferente a lo que vendría con el Salvador, como que realmente van en lo mismo, ¿no? En la misma situación y viven los mismos acontecimientos. Hasta en la muerte fue así, ¿no? Habíamos leído eso en la dormición de María y la asunción al cielo y todo eso, que incluso Jesús le había preguntado a María si quería morir o quería, ¿no?, ascender directamente al cielo. Y ella dijo, igual que tú, si tú has pasado por muerte, yo también. Entonces, en todo, realmente en su vida, ambas vidas fueron muy similares, ¿no? Todo lo que han vivido. Bien, entonces, queridos amigos, será hasta una próxima edición del programa, el próximo sábado. Gracias por seguirnos y esta historia continuará. Gracias. Maravillosa historia. Muy bien. Salve María. Salve María. Deo gracias.